Hoy leí un artículo verdaderamente interesante que comienza haciéndose en la cabeza del artículo es una pregunta: control estatal y mercado eléctrico competitivo. Y para responder ese cuestionamiento que él mismo hace en su artículo, me da muchísimo gusto saludarte, querido amigo, querido Guillermo García Alcocer, que eres quizá la persona que más sabe de estos sectores en México. ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias, David. Un gusto estar aquí contigo, con tu auditorio. Oye, esto que leí, a ver, platícale a la gente que todavía no te ha leído, mal por ellos. Mira, el diario Reforma el día de hoy me hizo favor de publicar una editorial que efectivamente pues es una duda que planteo de cómo poder resolver pues un modelo de eléctrico que se está planteando en México, donde va a haber una mayor participación del Estado en la planeación, en la operación, en la provisión de los servicios de energía eléctrica, pero al mismo tiempo prevalece dentro de los nuevos proyectos de ley la idea de tener un mercado competitivo. Y ahí es donde pues empezamos a buscar pues cuáles son esas condiciones que pudieras tener para poder tener una política energética, digamos, basada en una mayor participación de la CFE dentro del mercado eléctrico, pero al mismo tiempo darle espacios a la iniciativa privada. Tú has sido pues bastante elocuente en el tema de cómo pues se puede vivir en algunos modelos híbridos con esas condiciones, ¿no? Y esa es un poco la pregunta que voy haciendo en el artículo. Y creo, David, que lo importante de estos paquetes que se presentaron es que fueron hechos, por lo menos en la parte eléctrica, por gente que entiende del sector eléctrico. A ver, perdón que te interrumpa antes de que vayas más allá, Guillermo. Sí. Yo creo que lo más relevante es que se acaba con el oscurantismo que hubo el sexenio pasado. El sexenio pasado en el sector eléctrico eran creencias del estatismo soviético, del estatismo de México en los 70s, y que ahora se entiende desde la izquierda que las cosas deben ser diferentes, ¿no? Sí, es un modelo mixto, efectivamente, o sea, pasar de un modelo absolutamente estatista, que no era operable y que no lo fue durante el sexenio anterior, a un modelo que regresa a definir qué espacios ocupa el sector público y qué espacios ocupa la iniciativa privada, y va llenando efectivamente el misterio, ¿no? Esto es una pregunta que se va resolviendo conforme se van decantando los distintos instrumentos. Yo pienso que se va revelando ese mapa, y que todavía, lo digo en el artículo, todavía no se revela completamente. A propósito, me parece, temas que no se pudieron resolver se dejan abiertos y serán resueltos pues en los reglamentos, las disposiciones administrativas y la regulación que seguirá estas reformas en materia eléctrica. A ver, ¿y hacia dónde vamos? ¿A dónde es donde tú ves, Guillermo, que vamos? Yo creo que, insisto, sin ser lo óptimo, es mucho mejor que lo que teníamos en el pasado inmediato. Y yo lo que veo es que hay un espacio muy importante, una oportunidad muy importante para desarrollar proyectos en sitio. Proyectos en los que los parques industriales puedan ponerse de acuerdo, poner una plantita de gas, paneles solares, baterías, y autoconsumir la energía que requieren. Esa apertura no la tuvimos en el sexenio anterior, y aquí con toda claridad se abre ese espacio. Por ejemplo, los techos solares, David. Muchas familias, comercios, industrias pequeñas se han beneficiado de tener un techo solar y tener una reducción pues muy significativa en su tarifa eléctrica. Acaban pagando 40 pesos por su consumo eléctrico. Yo no entiendo cómo el sexenio pasado separaron los paneles solares. No lo entiendo, porque además si algo sobra es sol, si algo sobra son techos,
Y si algo necesitamos es energía segura, eficiente y más barata, ¿no? Te sorprenderé con este dato. El sexenio anterior, los paneles solares crecieron 5.8 veces respecto de lo que empezó el sexenio. Fue un sector silencioso, David. Pero Un además, sector pero hay no un creció. sector silencioso y además creció en contra del gobierno, digamos. Yo te diría que no hubo no hubo un fomento, coincido contigo, pero tampoco hubo un freno. Donde hubo el gran freno fue en los parques industriales, en los parques solares. Los grandes parques solares, ¿sabes cuántos se construyeron el sexenio pasado, privados? No. 0. Ni un solo parque solar, cuando ya habíamos generado en la administración previa alrededor de 88 en apenas un par de años. Entonces ese fue el frenón al que te refieres, son los grandes parques solares que abastecen a grandes zonas industriales. Efectivamente eso fue un frenón con todo el sol que tenemos, con toda la posibilidad de desarrollo que tenemos. Me parece curioso porque cuando viajas por el mundo, estos grandes parques solares ahí están, funcionan. Y pues era el sexenio pasado tuvimos que enfrentar las teorías esas del presidente o las ocurrencias esas del presidente López Obrador que decía, no, y cuando llueve y cuando es de noche, ¿qué va a pasar? O sea, eran pues, verdaderos pensamientos verdaderamente aldeanos, ¿no? Yo creo que hay una situación con este tipo de energía que sí tiene una variabilidad, pero eso no implica que pero eso no se puede resolver, nada. como se Claro resuelve que ya. se puede resolver. Se resuelve ¿cómo? Con baterías, se resuelve complementando con otras energías renovables. Por ejemplo, el sol se complementa con el viento. Cuando no hay sol, probablemente haya disponibilidad de viento y eso complementa pues lo que puedes perder de energía cuando cae el sol, pues con el viento de la tarde. Entonces hay complementariedades bien interesantes y efectivamente un problema que se ha ido resolviendo en todo el mundo, pues no lo pudimos resolver en este país. Y bueno, ¿cómo en este artículo, cómo va resolviendo la pregunta que tú mismo planteas? Pues yo lo que voy desglosando es cómo se va describiendo, por ejemplo, la participación del Estado en la generación. Hay un famosísimo 54% que se establece como una restricción política y la propia ley define que el Estado es el que debe tener esa participación en el mercado eléctrico del 54%. La palabra Estado, David, es muy interesante porque abarca no solo a la CFE, abarca también a Pemex en sus cogeneradoras y abarca también las plantas que han sido adquiridas a través de la banca de desarrollo. Entonces, es una definición amplia de muchas fuentes de energía que puede tener el Estado. ¿Por qué es importante que tengas muchas fuentes para ese objetivo político? Pues porque mientras más puedas presentar del lado del Estado, más espacio le das a los privados. Claro. Si el número es 60, 65, pues quiere decir que los privados están en 30 y tantos, 35, y entonces pues hay espacio para crecer en esa limitante política que se está metiendo en la ley. Entonces, Sí, pero a ver, si el mercado se hace más grande, sí, le va a tocar el 65% del pastel al Estado. Podríamos sí, cuestionar si es lo correcto o no, pero no es repartirse ese pastel, como yo creo que en gran medida se trataba de pelear el sexenio pasado, sino hacer mucho más grande el pastel para que todos les toquen rebanadas más grandes en la misma proporción. sí, o sea, si quieres utilizar, es muy bueno el símil con el pastel, ¿no? Haces más grande el pastel, pero el gran tema aquí es que a CFE no le vas a presionar, porque imagínate que estás en el 54-46 y quieres incrementar la demanda se está incrementando un 3% anual, y entonces, ¿qué pasa si CFE no tiene dinero y la proporción no se puede mantener? Pues ahí frenaste todo, ¿no? Entonces es una discusión un poquito
pues política, me parece, pero los técnicos le buscaron cómo definir ese pastel para que la participación del Estado fuera lo más grande posible y quedara un buen espacio para los privados. Sí, pero insisto, es en un pastel más grande. Sí, de acuerdísimo. O sea, no... La definición del sexenio pasado era pelear por lo mismo y dividirse el mismo pastelito en lugar de hacer un pastel más grande. Es correcto. La idea aquí es tener un desarrollo industrial, tener polos de desarrollo, que los polos de desarrollo tengan más energía, y eso implica pues un pastel más grande, un producto interno bruto más grande que requiere más energía, y efectivamente pues así funcionaría. Otro tema importante, David, es el tema de el respaldo, ¿no? Tú sabes, ya lo mencionabas, la variabilidad de estas energías requiere de un respaldo. Una definición importante que se debe hacer es que el respaldo sea al sistema y no un proyecto. Y me explico. Si tú le exiges a cada proyecto que le ponga 30% de baterías, vas a encarecer la energía de todo el país, cuando en realidad puede ser, como mencionaba yo hace rato, que haya energías complementarias que le den ese famoso respaldo a una de estas energías. Entonces imagínate que tienes una hidroeléctrica, tienes junto una eólica y tienes una planta solar. Estas tres pueden hacer una combinación tal que probablemente no necesites respaldo. Pero puede haber otra zona donde haya solo paneles solares, por ejemplo Sonora, donde no tienes otra fuente de respaldo porque no tienes agua y no tienes viento. Entonces tienes que analizar cada región y la idea debería ser respaldar al sistema, no tanto a un proyecto en particular. Sí, o sea, creo que es ese, corrígeme si me equivoco, porque yo así lo veo, que se cambió la definición, en lugar de decir vamos a hacer a Pemex y a CFE fuertes, es vamos a tener un sistema energético fuerte, o sea que hay un cambio, que es finalmente un cambio de mentalidad, digamos, ¿no? Sí, yo te diría que tiene que ver, y lo digo ahí mismo en el artículo, con que la gente que hizo esta reforma eléctrica es gente técnica, que Sí. sigue entendiendo al modelo eléctrico y está tratando de meter las restricciones políticas y tratando de que estas se atiendan, obviamente, pero que funcionen, ¿no? Que ese es el gran reto, ¿no? Sí, se pasó del capricho a una visión de expertos de izquierda, digamos. Sí, Se pasó de expertos. políticos de izquierda sumidos, atorados, detenidos en una visión, pues, quizá del México de los 60s o de los 70s, con poco conocimiento o nulo conocimiento técnico, a una visión desde la izquierda de técnicos de izquierda, digamos, ¿no? La directora del CFE lleva 30 y tantos años en la comisión. Sí, coincido contigo. Ese es un perfil diferente y es un resultado diferente. Y entonces ahora un poquito lo que también mencioné en la mañana en el propio artículo es hay esos espacios que llenar y en la medida en que esos espacios se llenen de soluciones técnicas, vamos a tener un modelo funcional, ¿no? Donde la política se queda como una restricción general, pero lo técnico es lo que va finalmente a aterrizar todo y que pueda ser un modelo que funcione. No es un mercado, no es un mercado, no es un modelo de mercado como también me gustaría en lo absoluto, pero pues es un avance respecto a lo que nos ofrecieron en el año anterior. A ver, sí, o sea, no es el modelo ideal, pero es mucho mejor que el pasado inmediato. Sin duda, yo te diría que sí. O sea, yo es así como lo veo, luego cuando te dicen, no, es que ya estás con el gobierno, no, es que no es lo ideal, pero es mejor que lo que había. Sí, y probablemente en el camino pues se puedan hacer ajustes cuando se vea que algo no está funcionando o que una restricción es demasiado fuerte y se pueden hacer ajustes en el camino. Pero lo importante es que la iniciativa privada tiene un espacio para trabajar, como tú bien lo mencionas. Ese espacio no es nada despreciable, 46% es un porcentaje alto de un país gigantesco como el que tenemos. Y yo creo que el tema pues es tomar manos a la obra, ¿no? Es decir, cómo aterrizamos este modelo para que funcione y dar elementos para que vaya mejorando en el tiempo.
Y yo diría finalmente, y creo que esto es muy relevante, al menos para mí lo es, que deja las reglas claras, que no son al capricho de un político o de un grupo de políticos poniendo la ideología por encima de la ciencia, que hoy el campo está bien delimitado, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que eso es clave, ¿no? El que el modelo político esté asociado a un modelo legal y esté sustentado en la técnica, pues ya le permite a las empresas incorporar el riesgo, analizarlo y en su caso decidir invertir o no. El problema de la situación que tú mencionas es que si no hay un riesgo medible, no hay manera de invertir. ¿Contra qué te cubres? Si no sabes si es un riesgo infinito o pequeñito, porque en realidad no está definido. En la medida en que está definida un marco de actuación, hay definidos las reglas, los tipos de contratos, los tipos de actividades que se van a tener en el sector eléctrico, pues entonces las empresas ya pueden empezar a analizar y asumir su riesgo y decidir invertir en el país. La verdad es que gocé mucho leyendo tu artículo de hoy, ¿eh? Verdaderamente me pareció que es una buena misión, porque además es una visión inteligente, es una visión en la que finalmente se plantean cuestiones técnicas sobre decisiones técnicas, ¿no? Sí, ese es un poquito el planteamiento, ¿no? De decir, hay que meternos todos, reconocer que este es el modelo que está planteado por el gobierno como política pública y tratar de aterrizarlo para que funcione. Y va a funcionar. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Que pues no hay que quedarse en quién pone una cosa, quién pone la otra, sino pues en tratar de hacer lo que resulte mejor, ¿no? Sin duda, yo creo que no hay modelo perfecto. No lo hay. Y la práctica pues, nos va a ir llevando como país a mejorarlo, y creo que esa apertura se dio en el paquete, por lo menos en la parte eléctrica. Y yo creo que es una muy, muy buena decisión. O sea, hay quien podrá decir que es mucho mejor la parte eléctrica que la energética. Bueno, son dos empresas diferentes con dos cargas diferentes, digamos, ¿no? Sí, yo te diría que en el caso de la CFE, pues hay espacios importantes. Además, es un poquito pues más aterrizado y más cercano a la manufactura, más cercano a todas las actividades industriales. En el caso de Pemex, pues tenemos la posibilidad de importar el producto. En el caso eléctrico no hay posibilidad de importarlo por la extensión de nuestro territorio y las pocas interconexiones que tenemos con Estados Unidos y Guatemala. Entonces son soluciones diferentes. Una puede solucionarla a través del comercio, como son las gasolinas, el gas natural, el gas LP. Y en el caso de la electricidad, como esta no se puede meter a un barco y traer y llevar a un puerto, pues son soluciones que tienen que ser eminentemente nacionales, ¿no? Sí, Entonces, sí. por eso son dos mercados diferentes, son muy diferentes. Guillermo, quiero agradecerte verdaderamente muchísimo por dos cosas. Uno, qué gran artículo el de hoy, y esta plática que fue más larga de lo que yo tenía pensado. Pues muchas gracias. Un saludo afectuoso a ti y a todo tu auditorio de televisión. Que te vaya muy bien.